La historia de la India no solo refleja una de las civilizaciones más antiguas, sino también una sociedad dividida por su sistema de castas que sigue marginando a los Dalits. Estos, históricamente relegados a las peores condiciones de vida, continúan siendo víctimas de una discriminación sistémica basada en creencias religiosas y estigmas sociales. A pesar de los avances modernos, los Dalits siguen enfrentando violencia y exclusión. Sin embargo, su lucha ha persistido, especialmente en recientes victorias como las luchas campesinas contra modelos de desarrollo impuestos por instituciones como el FMI, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio. Según la ONU, la discriminación hacia los Dalits es un grave problema de derechos humanos. Su resistencia es un ejemplo de resiliencia inquebrantable y su lucha por la justicia sigue siendo un faro de esperanza para las generaciones futuras. ¿Cómo están? Les saludo desde Washington, en Estados Unidos. Hoy Entre Fronteras hablaremos de los Dalits, una comunidad de la India en donde la sociedad sigue dividida por un sistema de castas que define el estatus social de una persona, incluso regulando con quién puede casarse o qué profesiones puede desempeñar. Fuera de estas 4 castas se encuentran los Dalits, conocidos históricamente como intocables. Estos individuos han sido sometidos a injusticias y vejaciones, obligados a realizar los trabajos más degradantes, desde la limpieza de residuos hasta tratamiento de cuero y la eliminación de animales muertos. Aunque la modernidad ha llegado, la discriminación sigue arraigada, pero los Dalits no se rinden. Su lucha por la igualdad y la dignidad humana continúa desafiando un sistema que ha intentado por siglos silenciarlos. India tiene una historia marcada por una compleja estructura social, el sistema de castas. Originado en la India antigua, se consolidó durante la India medieval y fue profundamente reforzado bajo el Raj británico, donde se utilizó para dividir y controlar una población diversa. Aunque India se independizó en 1947 y las leyes prohibieron la discriminación por casta, el sistema persiste, especialmente para los Dalits, los llamados intocables. A pesar de los avances legales, la discriminación sigue siendo una realidad en muchas áreas, con la violencia y los abusos siendo una constante, especialmente en zonas rurales. Para comprender el contexto actual de los Dalits, debemos primero entender la historia de este sistema profundamente arraigado en la sociedad india. La historia de la India revela que el sistema de castas tiene raíces milenarias con orígenes que datan de antes de Cristo. Se cree que fue introducido por civilizaciones extranjeras que se asentaron en el subcontinente, trayendo consigo una estructura social jerárquica inicial dividida en 3 grupos: guerreros, sacerdotes y el pueblo. Con el tiempo, este sistema se fusionó con la influencia del brahmanismo y los textos sagrados hindúes, dando origen a las 4 castas principales que, aún hoy, siguen siendo fundamentales en la sociedad india y se describen en el siguiente gráfico. Brahmanes, con un rol de sacerdotes y eruditos, tienen responsabilidades de conocimiento y ritos religiosos. Los kshatriyas, con un rol de guerreros y gobernantes, protegen y mantienen el orden en la nación. Los vaishyas, que tienen un rol de comerciantes y agricultores, forman parte del mundo económico y comercial de la India. Y los shudras, sirvientes y trabajadores manuales que se dedican a tareas subordinadas como la agricultura y el trabajo doméstico. Por debajo de estas 4 castas tradicionales se encuentran los Dalits, un grupo de personas oprimidas a nivel religioso, cultural, social y económico debido a su lugar de nacimiento, lengua o etnia. Se dedican a trabajos considerados impuros por las castas dominantes, como trabajo con cuero, eliminación de animales muertos, recolección de basura, saneamiento y limpieza. Durante el Raj británico, los colonos ingleses adoptaron este sistema, influenciando profundamente la manera en que los hindúes lo vivían y entendían. Los británicos lo estudiaron a fondo y, aunque parecía ajeno a su visión de la sociedad,
lo utilizaron para organizar y consolidar el orden social en la India colonial, adaptándose a las estructuras sociales ya existentes. Este enfoque, aunque controvertido, permitió a los colonos gestionar un sistema que consideraban alineado con las creencias predominantes en el territorio, sin desafiar completamente las divisiones tradicionales. A lo largo de los siglos XIX y XX, varios pensadores hindúes desafiaron el análisis colonial del sistema de castas, proponiendo nuevas interpretaciones. Entre las figuras más influyentes destaca Dayananda Saraswati, reformador social del siglo XIX y fundador del movimiento Arya Samaj. Saraswati reformuló el sistema de castas basándose en la moralidad individual, afirmando que los brahmanes serían los más sabios y con alta moral, los kshatriyas los más fuertes y valientes, los vaishyas los comerciantes prósperos y los shudras los de moral baja. Sin embargo, dejó fuera a los dalits, considerados intocables, lo que revela que incluso dentro de este enfoque reformista persistía una exclusión sistemática. El líder nacionalista y espiritual indio Mahatma Gandhi abordó de manera profunda el tema de las castas, especialmente la situación de los llamados intocables, a quienes él denominaba Harijans o hijos de Dios. Gandhi rechazaba de manera rotunda la noción de las castas como una jerarquía de pureza e impureza, sosteniendo que todas las varnas eran iguales. Para él, la etiqueta de intocable era una mancha moral, un pecado contra el hinduismo y la humanidad. Su enfoque se centró más en la reforma religiosa y social dentro del sistema, buscando un trato más justo para los desfavorecidos. Su legado sigue siendo clave en la lucha por la igualdad en la India contemporánea, pero también plantea preguntas sobre cómo equilibrar las tradiciones con las demandas de justicia social. En el siglo XX, el Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar se convirtió en la figura clave en la lucha por los derechos de los Dalits. Conocido como el líder de los silenciados, denunció la opresión del sistema de castas, especialmente hacia las mujeres. Su obra más influyente, Las castas en la India, criticó profundamente este sistema. Además, fundó publicaciones y lideró protestas contra las restricciones sociales impuestas por las castas. Ambedkar también fue fundamental en la redacción de la Constitución de India, marcando un hito en la lucha por la igualdad en el país. En 1927, Bhimrao Ambedkar pronunció un discurso histórico, destacando que la intocabilidad no es un asunto sencillo, es la raíz de toda nuestra pobreza y miseria. Con estas palabras subrayó la profunda injusticia social que sufrían los Dalits y su relación con las desigualdades económicas. Para Ambedkar, abolir la intocabilidad no solo era crucial para la liberación de los oprimidos, sino también para el bienestar de toda la nación india. En 1947 hizo historia al convertirse en ministro de Justicia en el primer gobierno de la India independiente bajo Jawaharlal Nehru. Ante la persistencia de la opresión y el rechazo de sus propuestas reformistas, Ambedkar dio un paso radical. En 1956 renunció al hinduismo y se convirtió al budismo, junto a 200.000 Dalits en una ceremonia en Nagpur. Falleció ese mismo año dejando un legado imborrable en la lucha por la justicia social. Según el autor Karhan Gurung, en su libro El contexto Dalit, el término Dalit fue adoptado por la comunidad para rechazar la etiqueta de intocables que los mantenía marginados y segregados. En India, cualquier contacto físico con un Dalit podía ser considerado una contaminación por las castas superiores. Aunque ha habido avances, la discriminación sigue existiendo. Además, Gurung señala que los Dalits no solo se encuentran en la India, sino que también han sido desplazados por la búsqueda de mejores oportunidades, viviendo en países como Nepal, Bangladesh, Pakistán y Sri Lanka. El sistema de castas o varna, que clasifica a las personas por características físicas y sociales, se consolidó al fusionarse con los textos religiosos hindúes, legitimando la segmentación social y la discriminación. Aunque la Constitución de India prohíbe la discriminación por castas desde los años 40, sigue presente en muchas áreas. Dentro de los Dalits existen subcastas que varían en su estatus socioeconómico. A pesar que la pobreza extrema sigue siendo común, algunos grupos han logrado avances económicos limitados, lo que muestra que no todos los Dalits enfrentan la misma marginalización.
mentioned earlier, caste is one of the oldest forms of social hierarchy and human oppression anywhere in the world. And yet it manifests in many respects outside of the originating place, Southeast Asia, in multiple ways. One is that when they travel throughout the world, they can carry some of the same originating hierarchies with them. But more broadly, caste is a universal form of human division that can surface in any hierarchical society. Caste essentially is an arbitrary, artificial, graded ranking of human value in a society. It's what determines one's value, one's access to resources, competence, even the dehumanization and violence that can be asserted to enforce and to maintain people's place in that hierarchy. A lo largo del tiempo, los Dalits han recorrido un camino lleno de dificultades y peligros. Esta marginación sistemática sigue siendo una barrera que impide su plena integración en la sociedad india, pese a los avances legales, sociales y lograr representatividad dentro de este gran país. A lo largo de la historia, los Dalits han sido los más oprimidos, marginados y relegados a trabajos indignos. Sin embargo, su lucha por la igualdad no se limita solo a la discriminación social. En las últimas décadas, los Dalits también han alzado la voz en el sector agrícola, un campo crucial en donde su resistencia ha cobrado fuerza, enfrentando la explotación de grandes intereses económicos. Luchan contra un modelo de desarrollo impulsado por instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Organización Mundial de Comercio, que favorecen políticas que afectan a los campesinos y destruyen sus territorios. Esta reivindicación por la tierra, por el derecho a vivir con dignidad y por la justicia social, se une a la histórica resistencia Dalit. Su defensa del territorio y los derechos de los pueblos marginados sigue siendo un pilar fundamental en su lucha, enfrentándose no solamente a la discriminación social interna, sino también a las imposiciones externas que buscan despojarles de sus recursos y de su futuro. A finales del siglo XX y principios del XXI, los Dalits han logrado avances importantes dentro del sistema de castas indio. Entre 1997 y 2002, Kocheril Raman Narayanan, 10º presidente de India, rompió barreras al provenir de la antigua comunidad de los parias, hoy conocidos como Dalits. Durante su mandato, Narayanan amplió el rol presidencial, que hasta entonces era ceremonial, y se enfocó en erradicar la violencia y la corrupción, mientras fortalecía las relaciones internacionales del país. No fue el único en alcanzar la presidencia. Ram Nath Kovind, otro Dalit, se convirtió en el 14º presidente entre 2017 y 2022, destacándose por su papel clave en la revocación de la autonomía de Jammu y Cachemira. Estos logros reflejan una transformación en la representación política de los Dalits en la India, aunque aún enfrentan grandes desafíos de discriminación en otros aspectos de la sociedad. A pesar de la llegada a la presidencia de 2 Dalits, la discriminación hacia esta comunidad siguió vigente. En pleno siglo XXI, los medios de comunicación y las redes sociales han sido esenciales para visibilizar el trato desigual al que son sometidos a diario. En un contexto donde su bienestar sigue siendo una deuda pendiente, muchos Dalits se ven forzados a abandonar sus hogares en busca de lugares más seguros, lejos de la violencia y la exclusión social que persiste. A pesar de los avances políticos, la lucha por la igualdad continúa siendo un desafío crucial para la India. Dalits in my village are considered lesser people. The people in our district don't let us move around easily, even to the temple. We can't speak out. They keep us socially separate. El desplazamiento forzoso se une al cambio de religión debido a que el ser Dalit y practicar el hinduismo es mal visto por las castas más elevadas, provocando así que los Dalits cambien sus religiones para obtener ciertos beneficios, entre ellos menos discriminación y rechazo.
Before, people would swear when they saw us, not letting us move around freely. It was really bad. Now, as Buddhists, we're welcomed where we go and can move more freely. La discriminación por castas no solo es exclusiva en India. En todo territorio donde la comunidad india se ha desplazado, sigue existiendo la segregación y el rechazo. Tal es el caso de Nepal, donde existe una comunidad Dalit. Como mujer de la casta Dalit, tengo problemas a diario. Cuando trabajo de jornalera para alguien de una casta superior, no me dan comida. Tengo que comprar algo en algún restaurante y allí me piden que coma afuera y que lave mis propios platos. Desde una edad temprana, las mujeres Dalit crecen aprendiendo a convivir con la segregación impuesta por el sistema de castas, enfrentando una doble discriminación que las margina tanto en lo social como en lo económico. El cura me preguntó a qué comunidad pertenecía. Entonces le dije, ¿qué quiere decir con ello? Y me preguntó el apellido de mi padre. Yo era muy pequeña para entender el sistema de castas en aquella época. Le contesté y me dijo que no volviera nunca. Exclamó, tu casta no puede entrar en este templo. Activistas por los derechos de los Dalits continúan alzando su voz contra las injusticias del sistema de castas, especialmente en lo que respecta a las mujeres. Estos defensores resaltan el impacto devastador de la discriminación estructural que margina aún más a las mujeres Dalit, sometiéndolas a una visión social selectiva que las reduce a su casta, género y vulnerabilidad. Las castas están tan enraizadas en la sociedad india que cada una de nosotras nacemos y morimos en la misma casta. Las relaciones de poder impiden la abolición de este sistema, porque aquellos que tienen privilegios, dinero, poder, no quieren perderlos, entonces no respetan la ley. Es tan difícil obtener justicia cuando se es una mujer de la casta de las Dalits. En 2021, los campesinos, entre los que se encuentran muchos Dalits, alzaron su voz contra las injusticias del Estado, que no implementó leyes que protejan a este grupo vulnerable. Según el All India Kisan Sabha, una de las organizaciones clave en el movimiento de protesta, la falta de legislación adecuada ha provocado una crisis agraria que lleva más de 25 años, con más de 400.000 suicidios en ese tiempo. Esta crisis ha sido alimentada por políticas impuestas por instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, que, lejos de generar prosperidad, han sumido a los más desfavorecidos en un ciclo de pobreza, despojo y desesperación. En Nepal, durante 2022, el 42% de los Dalits vivían por debajo del umbral de la pobreza. A esto se suma la falta de acceso a educación y empleo y la segregación en barrios. Son excluidos de beber agua de los mismos grifos, visitar templos y casarse fuera de su casta. Enfrentan además problemas de salud agravados por la discriminación y reciben poca ayuda en crisis, lo que refleja la persistente exclusión social que limita su bienestar y su supervivencia. En las aulas de India, los Dalits también enfrentan discriminación. Veena Palikal, activista y Dalit, denuncia que desde infantes se les impide sentarse al frente, comer o jugar con compañeros de otras castas. Esta exclusión crea divisiones y afecta profundamente a las niñas, niños y adolescentes Dalit, quienes sufren traumas que los acompañan en la adultez, perpetuando un ciclo de discriminación desde temprana edad. Does have a very long time impact. It actually affects the psychosomatic development of children, because young minds they seep in a lot of negative or positive vibes. So when they are not allowed to have access to water, a basic right or basic need of a child, so that does impact the child's thinking. La discriminación por castas no se limita a Asia. También ha sido registrada en lugares donde estas comunidades han migrado, lo que demuestra que este problema trasciende fronteras y sigue vigente a nivel global. The oppressed caste peoples experience a very specific kind of discrimination, and that is
manifested itself not in the form of race. I mean, just to give you a concrete example, what does caste discrimination in the workplace look like? If you're a tech worker, say at Amazon, which is headquartered in Seattle, and you are an oppressed caste South Asian worker, and your bosses are dominant, so you're South Asian, but your bosses are also South Asian, but they are from the dominant caste, and the discrimination you experience, being denied raises or promotions, or being excluded from meetings, or being made the target of derogatory remarks or slurs, being made to suffer daily indignities. Hoy la situación de los Dalits sigue siendo sombría. Aquellos que luchan por sus derechos enfrentan amenazas constantes, respaldadas por la impunidad que otorgan las castas superiores. Recibo llamadas de gente de la casta superior para intimidarme. Me recuerdan que soy una mujer soltera y que debo pensar en mi seguridad. En algunos casos, incluso nos siguen para asustarnos. Las violaciones contra mujeres Dalits continúan en aumento, lo que preocupa tanto a organizaciones de derechos humanos como a la propia comunidad Dalit. Expertos insisten en que educar a estas mujeres sobre sus derechos y la importancia de denunciar a sus agresores a pesar del miedo y peligro que esto conlleva. Creo que solo se informa del 25%. El 75% permanece oculto. La falta de denuncias es un grave problema, al igual que las denuncias que sí se hacen, porque las mujeres Dalit no conocen sus derechos. ¿Cómo van a ir a la comisaría? ¿Quién va a ayudarlas? ¿Quién les dice que cuando te violan no debes lavarte las partes íntimas ni tirar la ropa porque son tus pruebas? Viven con el temor de que si hacen valer sus derechos las matarán o las violarán o tendrán que abandonar su pueblo. Y eso es exactamente lo que ocurre. Ocurre en todo el país. La casta Dalit continúa luchando por un futuro mejor, enfrentando una sociedad que, según normas sociales y religiosas, los considera impuros y les destina a trabajos serviles y peligrosos. A pesar de esta exclusión social y privación económica, generación tras generación siguen buscando una luz al final del túnel, como lo demuestran los esfuerzos recientes por superar esta marginación. La situación de los Dalits en el siglo XXI demuestra cómo la discriminación estructural persiste a pesar de los avances legales. Aunque algunos progresos han sido alcanzados, la mayoría de los Dalits siguen viviendo en condiciones de segregación y pobreza extrema, víctimas de violencia y de rechazo sistemático por su casta, lugar de nacimiento o el lugar en el que trabajan. Las estructuras sociales arcaicas como la religión y la superstición siguen perpetuando un ciclo de opresión en donde hombres, mujeres e infantes son atacados solo por existir. La lucha de los Dalits no es solo una cuestión de derechos legales, es una batalla en contra de un episodio oscuro de la historia que se niega a desaparecer. Exigen una transformación profunda que coloque a la dignidad humana por encima de los dogmas de casta. Así cerramos esta edición de Entre Fronteras desde Washington, D.C. Síganos como siempre a través de redes sociales y acompáñenos la próxima semana con más historias de resistencia, lucha y esperanza que cruzan fronteras.